Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 4 de marzo, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Así es, y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Casimiro, príncipe. La reina Isabel de Augsburgo, madre de Casimiro, tuvo 13 hijos. Su padre era Casimiro IV, rey de Polonia. Todos los hermanos de Casimiro ciñeron la corona real, pero él llevó la mucho más gloriosa, la de los santos, después de haber renunciado a la corona de rey de Hungría. Casimiro nació en Cracovia en el año de 1458 y pertenecía a la dinastía de los Jagellones, de origen lituano. Cuando los húngaros se rebelaron contra su rey, Matías Corvino, y le ofrecieron la corona al joven príncipe Casimiro, él renunció porque sabía que el papa era contrario a la destitución del rey y a la imposición por la fuerza del joven príncipe. Casimiro, en efecto, tenía solo una ambición, si se puede llamar así, y era la de realizar el ideal ascético de la pobreza y de la humildad. El jefe de la dinastía, el pagano Jagellón, soberano de Lituania, se había convertido al catolicismo junto con su pueblo en 1385, uniendo sus intereses a los de Polonia. La dinastía de los Jagellones permaneció en el trono de Polonia hasta el año 1572, extendiendo las conquistas desde Prusia hasta Hungría, y realizando en parte el antiguo sueño de reunir en un solo reino a todos los estados entre el Báltico y el Mar Negro. Empeñado en esta política de expansión, el rey Casimiro IV nombró a su hijo Casimiro regente de Polonia, y el príncipe, ya enfermo de tuberculosis, cumplió su misión con inteligente política, sin dejarse llevar por las seducciones del poder. Fue servidor diligente de su estado, pero no se doblegó a las razones de estado cuando el padre le propuso el matrimonio con la hija de Federico III, para ampliar con la política matrimonial los ya extensos confines del reino. El príncipe Casimiro no quería abandonar su ideal ascético de pureza por ventajas materiales que él no deseaba. De extraordinaria belleza, admirado y cortejado, Casimiro había reservado su corazón solo para la Virgen María. «Alma mía», escribía en uno de sus muchos madrigales que dedicaba a la Virgen, «no pases un solo día sin rendir homenajes a María. Solemniza devotamente a sus fiestas, proclama todas sus virtudes, admira su grandeza y su dignidad sobre todas las criaturas». Murió víctima de la tuberculosis a la edad de 25 años en Grodno, en la Lituania anexa a Rusia, el 4 de marzo de 1484. Tan pronto murió, todo el pueblo polaco comenzó a venerarlo. En 1521 el Papa León X lo canonizó y lo declaró patrono de Polonia y Lituania. Un biógrafo suyo, casi contemporáneo del santo, escribe de él: «Una caridad casi increíble, no fingida ni falsa, sino sincera, con la que amaba ciertamente a Dios Todopoderoso, se había derramado tan abundantemente por la acción del Espíritu Santo en el corazón de Casimiro, de un modo tan exuberante, y desde su interior se desbordaba sobre el prójimo, que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega no solo de sus bienes, sino de toda su persona en servicio de los pobres de Cristo, de los peregrinos, de los enfermos, de los cautivos y de los afligidos. Defendía y tomaba como suyas las causas de los pobres y míseros, por lo que el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. Y aunque era hijo del rey y de noble ascendencia, nunca, ni en su trato ni en sus palabras, se mostraba altivo con nadie, por humilde y poca cosa que fuera. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Casimiro, príncipe, precisamente el patrono de Polonia y Lituania. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria». Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, la importancia que hoy hemos escuchado, lo que se nos ha dicho, y qué importante saber cómo la primera lectura nos viene a sintetizar, o nos viene a mostrar más detalladamente, mejor dicho, sí, nos viene a mostrar profundamente lo que afirma hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4. Tenemos en la segunda lectura de Reyes 5, del 1 al 15, la historia de Naamán, el general del ejército de Siria, y cómo fue curado por el Señor a través del profeta. Sí, como se oye, a través de el profeta fue curado Naamán, que era de Siria. Sí, Eliseo le dijo: debes bañarte 7 veces en el río Jordán, y Naamán pues se puso muy furioso, porque dijo: ¿acaso no hay en mi país ríos más grandes y más preciosos que ese al cual me han enviado? Pero al escuchar a uno de sus siervos, se bañó en aquel río, y entonces se dio cuenta de la curación que Dios había hecho. Es decir, la fe de aquel hombre pues le permitió poder gozar de la gloria de Dios. A nosotros se nos pide el don de la fe. Jesús pedía para los hijos de su tiempo el don de la fe en la presencia de Dios a través de Cristo. Sí, Jesús. Por eso Jesús, al entrar en la sinagoga, señala a aquellos hombres que no tienen fe. Nadie es profeta en su tierra, empieza diciendo Jesús. Y por eso comenta cómo los leprosos fueron llevados ante Eliseo y solo fue curado Naamán. Comenta cómo muchas viudas en tiempos de Elías pues fueron delante de aquel profeta, pero nada más una recibió la gracia de Dios, una que era pagana, de Sarepta en Sidón. Sí, aquella viuda. Bueno, hoy entonces el reino se extiende para aquellos que tienen un corazón sincero. El reino se extiende para aquellas personas que confían en Dios y en su misericordia. Y por eso hoy debemos de confiar en la palabra de Cristo Jesús. Nos invita a la conversión. La Cuaresma es un tiempo de cambio, un tiempo de regreso a Dios, un tiempo de conversión. Por eso creámosle a la palabra. Creámosle al Señor cuando nos invita a dejar el pecado. Nos invita a dejar aquella actitud que en mi familia tengo. Poca capacidad de escucha. Sí, aquella actitud que tengo en la falta de perdón, aquella actitud de señalamiento y de crítica, aquella actitud de altanería, de ira, de prepotencia. Dejemos esas actitudes. Hoy el Señor nos invita a tener fe, pero la fe consiste en practicar la virtud del amor. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude entonces a vivir de esa manera, a que se curen las lepras del corazón que vienen a través del pecado. Hoy entonces es la invitación que nos hace el Señor, que su palabra nos ilumine, que sea el principio y fundamento de nuestro obrar. Es la invitación que se nos hace. Y claro, que hoy podamos también nosotros elegir llevar la palabra a los demás, elegir ver el rostro de Dios en el que sufre, que llevemos la buena noticia de liberación a aquellas personas más necesitadas. Esta es la invitación que se nos hace el día de hoy, y que a través de la práctica de las virtudes podamos vivir el Evangelio para que los demás puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Así es, empecemos esta semana invocando el nombre de Dios y consagrándole a Él nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras actividades, nuestro servicio. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.